Bueno, entonces vamos a seguir con el tema. Si yo les digo a ustedes o les pregunto para ustedes qué es personalidad, ¿ustedes qué me dicen? Pues es lo que uno tiene y uno siente y es en creer en uno mismo. Esas son las personalidades y las actitudes que uno tiene. Yo creo que es la forma en la que nos define. ¿Cómo nos definimos la personalidad? Son los rasgos que tenemos como cada persona. Como las cualidades que tiene uno, lo que lo identifica, creo. Ok, bueno, tienen mucha idea de lo que es personalidad. Y actitudes, ¿qué quiere decir ese tema? Ese concepto de actitudes, ¿qué será? Pues Como cómo la me forma- comporto. Ajá. Sí, o sea, digamos, si la persona es muy seria o la persona es divertida. Entonces son las clases de actitudes que lo identifican a esa persona. La manera en la que nos comportamos o nos manifestamos como ante situaciones. Ok, son formas de conductas ante determinadas situaciones. Ok. Ok, digamos entonces. Luis, ¿me quieres leer esta diapositiva, por favor? Sí, señor. La personalidad en el discurso social es la imagen pública de uno mismo. Teóricamente es la totalidad de las cualidades psíquicas de un individuo. De otro lado es lo que permite la predicción de lo que hará una persona en una situación determinada. Tiene que ver con lo que ustedes decían, ¿no? Con lo que cada uno de ustedes expresó en sus propias palabras. Eso es personalidad, ¿no? El cómo nosotros nos comportamos, qué es lo que nosotros vamos a actuar, o sea, nos marca un camino de cómo será nuestro comportamiento. Y en la organización es muy importante tratar de predecir el comportamiento de la persona, del individuo, ¿sí? Y eso lo hacen a través de unas pruebas psicológicas de personalidad que nos dicen, nos arrojan información de cómo podría estar actuando la persona en determinadas circunstancias. Por eso dice, de otro lado, es lo que permite la predicción de lo que hará una persona en una situación determinada. O sea, nos arroja esa información, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros tenemos una personalidad totalmente diferente. Cada uno piensa de acuerdo a su estructura de personalidad, de acuerdo a sus experiencias, de acuerdo a su familia, de acuerdo a su cultura, de acuerdo a su sociedad. Pero, pues lógicamente, todo eso que yo acabo de mencionar ayuda a construir lo que es la personalidad, lo que decía Luis con respecto a los rasgos, ¿sí? Los rasgos característicos de personalidad que tienen las personas que nacen en la costa, los rasgos de características de personalidad de las personas que nacen en Nariño, en el Valle, en Medellín, acá en Bogotá. Entonces, de alguna u otra manera, la personalidad es esa imagen pública y cómo nos mostramos y cómo actuamos ante determinadas circunstancias. Por eso digo que en la organización es muy importante tratar de conocer los posibles comportamientos de nuestros trabajadores. Catherine. Señor.
¿Me quieres, por favor, leer esta diapositiva? Claro que sí. Espérame, yo quito el cuadrito de aquí. Eso. Cada empleado de una organización es singular y quizás o no responda como otros lo hacen en una situación determinada. Si la personalidad completa cambiara de repente y de forma drástica, sería un perfecto desconocido. Exactamente, porque lo que se espera de la personalidad es que nos comportemos o actuemos normalmente de la misma manera. Cuando actuamos de una manera diferente, la gente dice, bueno, ¿y este qué le pasó? ¿Y este por qué respondió así? ¿Por qué reaccionó así? Si él normalmente no reacciona así, si sus rasgos de personalidad, él demuestra de una manera diferente su enojo, o él demuestra de otra manera diferente su estado de ánimo. Él no es así. Entonces, si la personalidad estuviese cambiando completamente a cada instante, seríamos unos perfectos desconocidos en todo momento. Por eso la personalidad son rasgos de comportamiento, rasgos y comportamientos estables y durables con el paso del tiempo. ¿Sí? Lógicamente van cambiando, van evolucionando con respecto a la misma edad, ¿no? La personalidad, digámoslo, se va formando, se va adquiriendo personalidad más o menos como entre los 10 y los, es decir, cuando se comienza un poco la preadolescencia, ya hay algo de rasgos de personalidad allí. ¿Sí? Y lo que decía, cada empleado de una organización es singular, es decir, de que nosotros no podemos esperar de que todo el mundo actúe de la misma manera como actúan los demás. No, cada quien responde de acuerdo a su temperamento, de acuerdo a su carácter, de acuerdo a su personalidad. Y aquí hay dos cosas importantes que influyen un poco en la personalidad. La herencia hace referencia a algunas de las características de la personalidad, tienen como fuerte componente genético, mientras que otras son en gran parte aprendidas de acuerdo a las experiencias. ¿Sí? Aquí hay algo interesante cuando hablamos de herencia y cuando hablamos de lo genético. Lo genético hace referencia al ADN con el que nosotros nacemos, ¿no? Ustedes saben que cuando cuando los padres de nosotros nos crean, digámoslo así, hay información genética del papá e información genética de la mamá. Esa información genética se une y formamos nosotros nuestra cadena genética, ¿sí? El ADN, en donde se están formando cada uno de mis rasgos físicos y de mis rasgos de personalidad. Pero inicialmente se están demarcando los rasgos físicos, es decir, el color de la piel, el color de los ojos, el tipo de cabello, si es liso, si es ondulado, si es crespo, ¿sí? El color del cabello, el tipo de piel, no sé, muchas otras cosas. Entonces, genéticamente hay esa información, ¿sí? Entonces, ahí se va formando ese ADN, ¿sí? En cuanto a la parte ambiental, pues influye muchísimo lo que yo les comentaba ahorita de dónde yo nací, qué tipo de sociedad yo estoy, qué tipo de cultura. Entonces, como estamos viviendo en Colombia, entonces nuestra cultura latina, nuestra cultura bogotana, si yo nací acá en Bogotá, entonces está denotando ciertos rasgos de comportamiento de acuerdo a ese contexto en donde yo crecí, donde yo nací y estoy creciendo. Y lógicamente, pues la familia es el primer grupo social que yo tengo, y entonces mi familia va a influenciar muchísimo mi comportamiento y mis rasgos de personalidad. Pertenecer a un grupo también, entonces, si yo pertenezco a un grupo evangélico, si yo pertenezco a un grupo
que digo yo, musulmán, y si yo pertenezco a un grupo, no sé, se me ocurren esos. Pero entonces esa pertenencia a esos grupos también están estipulando ciertos tipos de comportamientos arraigados a esos grupos. Y como decía, las experiencias vitales, cómo me genera a mí ese conocimiento, el haber estado yo o haber tenido cierto tipo de experiencias. Las experiencias le marcan a uno ciertos tipos de comportamiento y también influyen un poco en la personalidad. Aquí hay unos factores muy interesantes para entender con base en los factores de la personalidad. Yo les decía ahorita que uno en el departamento de talento humano, en una organización, aplican pruebas psicológicas de personalidad y las aplican precisamente para poder determinar esos factores de personalidad. Aquí, por ejemplo, acá hay unos rasgos, digamos, hay una línea continua en donde en un extremo está, digamos, en este caso de adaptabilidad, dice acá, estable y nervioso. Entonces, en las pruebas de personalidad, el rasgo está entre 0 y 100, en donde la idea es de que si apuntas a la izquierda, entonces tiene un nivel de adaptabilidad muy adecuado y de fácil adaptabilidad y es estable. Si puntúa hacia el extremo derecho, entonces lógicamente lo que hace la persona es demostrar de que es una persona nerviosa, que es una persona que cambia muy fácilmente su estado de ánimo, no su personalidad, sino su estado de ánimo. ¿Sí? Entonces estaríamos hablando de que esa persona ya tiene un factor negativo en su proceso de evaluación a nivel de personalidad. Porque estamos hablando de un continuo en donde está estable y está nervioso. Entonces, se adapta fácilmente, sería estable, no se adapta fácilmente a las cosas, sería nervioso. La sociabilidad tiene que ver, pues como su nombre lo indica, si es una persona introvertida o extrovertida, o sociable o tímida. Entonces volvemos al tema de ese continuo en donde si se inclina hacia la izquierda, entonces es una persona que se le facilita la sociabilidad, se le facilita la comunicación, se le facilita interactuar, o si puntúa hacia la derecha, entonces está más ligado a que es una persona introvertida, que es una persona que poco se comunica, que poco expresa, que poco se integra. Entonces, dependiendo del cargo, estos factores de personalidad son muy importantes y marcan la diferencia. Conciencia, acá habla de una conciencia organizada o una conciencia descuidada. Entonces, acá están determinando si es una persona que conscientemente es una persona estructurada, es una persona que realmente tiende a ser mucho más objetiva, o si lo es en el otro contexto, en el otro extremo, habla de que es una persona totalmente descuidada, es decir, de que realmente le pasan las cosas y no aprende de ellas, realmente no es consciente de lo que está haciendo, y pues por eso se le considera como una persona que no es apta para un trabajo, ¿sí? Cuando puntúa en ese rango hacia la derecha, cercano a 100. Cordialidad es una persona que es empática, es una persona que es afectiva, es una persona que le gusta ayudar a los demás, que se coloca en los zapatos de otra persona, o por el contrario, es una persona que es totalmente apática, fría, no emocional, no se altera con el dolor de los demás, sino que igual mantiene ese tipo de frialdad. Entonces estamos hablando de si es cordial o no. Y el intelecto, pues si es una persona con un CI bajo o con un CI alto, es decir, si es creativo, si es imaginativo, o por el contrario, si no tiene nada de imaginación y le cuesta ser creativo. Una persona que necesitamos que trabaje en el departamento de publicidad requiere entonces que sea totalmente imaginativo,
que sea totalmente creativo, que lance ideas, que se apoyen las ideas con respecto a la creatividad. Pero si no lo es, no serviría para ese caso. Entonces, ahí estamos hablando de esos factores de personalidad y cómo se ubican en ese continuo cada una de ellas. Y acá vamos a mirar algunos aspectos de lo que tiene que ver con la personalidad y el comportamiento. Uno de ellos tiene que ver con el autoestima. Elena, ¿me quiere leer, por favor, esta diapositiva? Elena no está. Profe, es que se le fue el internet, me acaba de escribir que ya está intentando entrar. Ok. Luis, ¿quieren leer esta diapositiva, por favor? Listo, sí, señor. Personalidad y comportamiento. Autoestima. Una función propia que implica sentimientos de orgullo conforme a una persona desarrolla la capacidad de hacer diversas cosas. Ok. Sentimientos de orgullo, conforme una persona desarrolla la capacidad de hacer diversas cosas. Es decir, que tiene una estima muy importante, tiene una valía muy importante. ¿Sí? El autoestima tiene que ver con esa autoaceptación, ese autoconocimiento, esa autorreferencia hacia uno mismo. Y entonces yo me considero una persona con baja, media o alta autoestima. Es decir, conozco de mí, sé lo que yo hago, sé lo que soy capaz. No me importa lo que digan los demás, confío en mi criterio y en mi personalidad. Eso tiene que ver con el autoestima. Hay un locus de control interno y hay un locus de control externo. El locus de control interno lo hablábamos nosotros ayer en el tema de motivación, en donde el comportamiento afecta la vida, es decir, cuál es la percepción que yo tengo de lo que me rodea, ¿no? Si yo soy una persona pesimista, mi locus de control interno es que a mí me pasa esto porque yo soy el hombre más salado del mundo, a mí me pasa esto porque yo me lo merezco. Entonces, ese locus de control interno me dice que yo me estoy autoculpando por las cosas que me pasan, de que si me fue mal en una entrevista laboral, es porque pues, es que yo no sirvo para nada. Realmente mi creencia es totalmente negativa. Y lógicamente, si mi forma de pensar, de percibir mi vida de esa manera es así, pues lógicamente mi estado emocional se afecta, mi comportamiento también se ve alterado. Y el locus de control externo plantea que la suerte, el destino u otras personas determinan los acontecimientos de la vida. Es decir, de que a mí me pasa esto pues porque yo le caigo mal a la gente, ¿sí? De que es una manera de rivalidad que tiene la gente conmigo. O sea, esta mala suerte es porque esta persona me dijo que me iba a ir mal. Entonces, realmente las cosas están pasando por esa interpretación externa. Entonces, ahí está ligado la autoestima con respecto también a ese locus de control interno, porque ambos en últimas tienden a ser negativos, porque no en el locus de control externo, la persona no asume sus responsabilidades, no asume sus actos y termina culpando a los demás. Esto es lo que hablábamos nosotros de la persona que es introvertida, que es extrovertida. La introvertida tiene que ver con la actitud de retraimiento, en el que la personalidad está orientada hacia el interior y hacia nuestro mundo subjetivo. O sea, es como el encerrarme en mí mismo y no hacer absolutamente nada por cambiarlo. No creer en los demás, no tener esa confianza. Y lógicamente esto está muy arraigado a la experiencia que yo haya tenido en el pasado. Y la extroversión es una actitud de expansión en el que la personalidad está orientada hacia el mundo externo, en donde se incluyen personas, acontecimientos y objetos. La persona que se le facilita socializar, es la persona que le gusta integrarse y asume una actitud abierta para el cambio. ¿Sí? No se arraiga en cosas y no las modifica, no, sino las intenta adaptar y genera cambios en su forma de actuar. Entonces,
La extroversión sería como una forma adecuada de vivir la vida. Las actitudes son tendencias relativamente duraderas, son de sentimientos, de creencias, de comportamientos dirigidas hacia personas, grupos, ideas, temas, objetos específicos. Aquí en las actitudes hay un componente afectivo que genera lo que es relacionado con lo emocional y genera un componente cognitivo porque es la interpretación que yo tengo de lo que está sucediendo con cierta situación, con cierta persona, con cierto grupo, con ciertas ideas. Entonces, la actitud que yo asumo hacia, por decir algo, el racismo, con respecto al aborto, con respecto a la guerrilla, con respecto al estilo de liderazgo de alguien. Entonces, se habla de esas tendencias duraderas de sentimientos, creencias y comportamientos. Duraderas. No es que yo esté cambiando de actitud, ¿no? Sino que yo mantenga estable esa actitud con respecto a esas situaciones que se pueden estar presentando. ¿Sí? Lógicamente, el componente afectivo va a inclinar la balanza hacia una interpretación más subjetiva, más emocional. Lo mismo pasa con el componente cognitivo. Estas dos van de la mano. Lo cognitivo genera lo afectivo. Entonces, lo cognitivo tiene que ver con la interpretación, con mi forma de pensar, con mi forma de ver las cosas. ¿Sí? Y creencias sobre el comportamiento, los resultados, creencias sobre normas del grupo y de la sociedad. Tiene que ver con ese comportamiento y esas actitudes. Dice acá, creencias sobre el comportamiento, es decir, que nosotros determinamos que si nuestro comportamiento es funcional, es adecuado, seguramente los resultados van a ser positivos. Entonces, le damos mucha importancia al actuar de una manera correcta, con las creencias sobre el comportamiento correcto, creencias sobre las normas del grupo y de la sociedad. Sabemos de que en nuestra sociedad existen cierto tipo de normas, en la familia cierto tipo de normas, en donde yo crezco hay cierto tipo de normas, entonces pues, lógicamente eso hace que mis comportamientos estén ligados a esas normas establecidas y que tenga ese tipo de creencias sobre mi sociedad. La actitud general hacia el trabajo o hacia un empleo se puede determinar o identificar como satisfacción en el trabajo. Si mi actitud es de negligencia, de pereza, de no asumir, de no comprometerme, seguramente no tengo satisfacción o no percibo que mi empleo o mi sitio de trabajo me genere satisfacción. Fuentes de satisfacción en el trabajo, la remuneración, lo que hemos hablado, los ascensos, la supervisión, el trabajo en sí mismo, las relaciones interpersonales. Estas fuentes de satisfacción varían de una persona a otra. Acuérdese de la personalidad, acuérdese de las diferencias individuales. Por lo tanto, altos niveles de descontento generan problemas para la empresa. Porque, pues, lógicamente, pues, no todo el mundo reacciona o piensa igual. El compromiso organizacional, lógicamente, es la intensidad de la participación y su identificación en la organización, creencia y aceptación de las metas y los valores de la organización, presentar un esfuerzo importante en beneficio de la organización, deseo de mantenerse en la organización. Pero este compromiso organizacional va a depender de cómo la gente percibe la empresa, si realmente la empresa lo ve a uno como alguien importante o por el contrario uno es así. Entonces, existe mayor compromiso organizacional y voy a tener todo este tipo de comportamientos precisamente porque me identifico muchísimo con la empresa. Las diferencias individuales y el comportamiento ético, ¿no? O sea, nosotros tenemos claro lo que es ético, lo que es moral, lo que es adecuado. O sea, yo puedo ver las cosas de una manera diferente a como ustedes la ven. Y eso tiene que ver muchísimo con ese desarrollo moral cognitivo. O sea, para mí, moral es algo, o la moralidad es una cosa y para otra persona es diferente.
¿sí? Entonces, ahí estamos hablando un poco de esos criterios de lo moral. El principio de justicia, equilibrio de los derechos individuales y sociales. Aquí estamos hablando de prácticamente de normas de convivencia, de conductas éticas y adecuadas, de justicia, de equilibrio, de equidad, de que mis derechos van hasta donde comienzan los derechos de la otra persona, ¿sí? De que si yo crezco en una sociedad, pues lógicamente la sociedad me delimita cierto tipo de comportamiento, porque aunque yo haga parte de esa sociedad no quiere decir que yo me desordene fácilmente, sino que yo tengo que seguir parámetros de comportamiento. Tipos de administración ética: inmoral, moral o amoral. Tiene que ver con los ejemplos que yo doy como jefe, ¿no? Es decir, si yo le digo a la gente que hay que llegar temprano y yo llego temprano, si yo realmente le estoy diciendo que no hay que llegar alicorado a la empresa y llego alicorado, es decir, que no tiene como una coherencia los valores éticos que están allí latentes, ¿no? Y lo amoral, pues, es esa falta de moral, ¿no? Que no le importa caerle encima a la gente y pisotearla. Eso hace parte de esa liderazgo amoral, de que no simplemente está pensando en su propio beneficio y ha perdido un poco como ese respeto a los demás. Bueno, muchachos. Entonces, mañana veremos otro tema. Dejamos de compartir acá. No se olviden, comenzamos el viernes con los temas. Por favor, lean el libro y nos veremos mañana, muchachos. Listo, profe, hasta luego. Chao, muchachos. Hasta luego, Estén profe, bien. que le vaya bien. Bueno, un abrazo. Que les vaya muy bien. Chao. Hasta luego, Chao, gracias. profe, Laura. bendiciones, chao. Chao, chao. Que estén bien. Chao.